El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que el gobierno congeló el gasto público debido a la caída del recaudo tributario, lo que significa que el Estado tendrá menos ingresos para funcionar. Debido a la caída del recaudo tributario de al menos un 29%, el Ministerio de Hacienda anunció el congelamiento del presupuesto general vigente para este año en lo que tiene que ver con nuevas apropiaciones de gasto. Esta medida es de carácter preventivo mientras se resuelve por parte del gobierno qué medidas tomará en materia de gasto para este año. Los menores ingresos obligan a tomar medidas que garanticen la financiación del Estado. A través de un video, el jefe de la cartera, Ricardo Bonilla, explica en qué consiste la medida. Mientras se toma la decisión de por dónde va el ajuste en el gasto, preventivamente el Ministerio de Hacienda ha establecido una suspensión de partidas presupuestales de todo orden que tengan que ver con CDPs no expedidos, para poder garantizar que tenemos un control del gasto. El funcionario manifestó que después de anunciado el congelamiento será el Consejo de Ministros quien defina el monto y a qué sectores se les aplazará el gasto. En próximos días y previa convocatoria del CONFIS y ajustes en el Consejo de Ministros se establecerá el nivel y el destino del ajuste en el gasto. El ministro Bonilla reconoce las dificultades en materia de recaudo tributario y las afectaciones de la medida de la Corte Constitucional en materia de regalías. Dada la evidente reducción en el recaudo tributario mostrado en las cifras al final del mes de mayo del 2024 y la decisión de la Corte de negar la no deducibilidad de las regalías, que significa que vamos a tener menores ingresos, el Gobierno Nacional ha decidido generar un ajuste en el gasto presupuestado. El Consejo de Ministros sesionará la próxima semana. El agente interventor de la nueva EPS, Julio Rincón, anunció que la auditoría forense que se hizo sobre la compañía encontró facturas sin la prestación del servicio por más de 5,3 billones de pesos. La auditoría forense a la nueva EPS solicitada por su junta directiva dio como resultado facturas sin procesar por un monto de 5,3 billones de pesos en los últimos 5 años. Estas facturas, que son radicadas por servicios y que no fueron procesadas por la entidad, llevó a la interventoría a solicitar a las instituciones prestadoras de servicios IPS información y determinar las posibles irregularidades. La situación se presentó desde 2019 con 653.000 millones de pesos, mientras en 2020 sumó 8.341 millones de pesos. Al 2021 aumentó a más de 1 billón de pesos y en 2022 a 2,3 billones de pesos. Ya para 2023 la cifra totalizó 1,3 billones de pesos. ¿De qué son? De servicios que ellos dicen que prestaron, de usuarios de la nueva EPS que fueron autorizados y que debieron de haber contabilizado oportunamente. Por otro lado, dijo que se continuarán recibiendo nuevos afiliados, más no por traslados de EPS intervenidas, ya que esto requiere de términos legales. Hoy, legalmente, no podemos recibir traslados de afiliados. Sin embargo, recibimos afiliaciones todos los días. Estas medidas buscan fortalecer la parte financiera y no afecta la prestación del servicio a los usuarios. El Consejo Superior de la Universidad Nacional, que es el máximo organismo administrativo de esa institución educativa, determinó que la designación de Ismael Peña como rector fue un acto administrativo que no se concluyó jurídicamente y por eso anuló dicha decisión. Además, en reunión extraordinaria, nombró en el cargo al profesor Leopoldo Múnera. Fueron casi 3 meses de lucha y resistencia. La Carpa Roja era el centro de la resiliencia universitaria. Desde allí se inició la protesta contra el acto administrativo y la posesión en una notaría de Ismael Peña como rector. Gracias al cambio de la representante estudiantil, los que apoyaban a Múnera lograron mayoría y hoy en asamblea extraordinaria lo eligieron con 5 votos como nuevo rector del alma mater. Un diálogo intenso entre la universidad y los estamentos. Diálogo que debe empezar ahora. Múnera se ha desempeñado como decano de la Facultad de Derecho en 2 ocasiones y tiene una maestría en Filosofía del Derecho y un doctorado en Ciencias Políticas. De sus 42 años en la Nacional, 37
han sido como profesor de planta. Está todo el proceso de democratización de la universidad, que es muy importante. Está el liderazgo que debe tener la Universidad Nacional y que yo creo que debe recuperarlo, eso es importante. Está la integración de las funciones misionales de la Universidad Nacional para poder responderle a la sociedad colombiana. El nuevo rector anunció que impulsará la Asamblea Constituyente Universitaria que arranca mañana en la Universidad Nacional. Creo que el proceso constituyente es un proceso de transformación de la universidad desde su lógica interna y desde la comunidad universitaria, y debe ser apoyado por la rectoría e institucionalmente. Una decisión que fue bien recibida por los estudiantes, profesores y trabajadores. Siento que es un gran logro para el movimiento estudiantil porque el paro, todos los estudiantes de todas las sedes de la Universidad Nacional permitieron que este momento se diera. Significa un triunfo de la comunidad universitaria que llevaba movilizada 2 meses exigiendo precisamente al Consejo Superior tomar una decisión de este tipo, porque no podíamos permitir que se tomaran por asalto la rectoría como lo hicieron de manera tan burda. Posesionarse en notaría y hacer todo lo que hizo este señor autoproclamándose rector, no era posible que la comunidad universitaria lo aguantara. Mañana mismo se iniciarán todas las actividades universitarias que estaban paralizadas en rechazo a lo que llamaban la ilegal designación de Peña como rector. El presidente Gustavo Petro respondió a la propuesta del exmandatario Iván Duque de crear una coalición para derrotarlo en las próximas elecciones. En medio de un evento de entrega de tierras en el Cesar, el presidente Petro ratificó nuevamente que no busca la reelección y respondió a la propuesta de la oposición para crear una coalición para derrotarlo. Están asustados. Porque si tienen que juntarse todos contra mí, ¿será porque algo bueno estamos haciendo? ¿Será porque tenemos aquí una importancia? El presidente agregó que en las próximas elecciones el progresismo continuará en el poder. Y vamos a volver a ganar en el 2026. Para eso hay que alistarse. Alistarse significa muchas cosas. Decía la compañera, levántense compañeros. Pues sí, hay que levantarse, hay que organizarse. Mensaje que se da tras el anuncio del expresidente Duque de crear una coalición para derrotarlo en 2026. El exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, es vinculado penalmente al escándalo de corrupción por los contratos de la unidad. Será imputado por la Fiscalía General por varios delitos. La Fiscalía General de la Nación notificó hoy al exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, que ya existe una noticia criminal en su contra por el escándalo de corrupción sobre las irregularidades en los contratos de 40 carrotanques de agua para La Guajira. Hoy fue el segundo día de interrogatorio en el que entregó pruebas a detalle sobre la entrega de dineros en el escándalo de corrupción de la unidad. El señor Olmedo López ha declarado y ha resuelto los interrogantes frente a unos hechos que él vivió y unos hechos que son totalmente graves y de personas muy importantes para el país. Según el abogado, se evalúa otorgar principios de oportunidad para unos delitos y preacuerdo para otros. Lo claro es que López deberá aceptar cargos y enfrentar una eventual condena. Se está finiquitando los acuerdos frente a cuáles delitos, cuáles van a estar en el principio de oportunidad y cuáles van a estar en el preacuerdo. El abogado señaló que hay 10 personas salpicadas dentro del proceso de matriz de colaboración que López está tramitando con la Fiscalía sobre el escándalo de los carrotanques de agua, entre altos funcionarios del gobierno, contratistas, funcionarios de la entidad y congresistas. El superintendente de Salud entregó un informe de la situación de las EPS intervenidas y de su situación actual. También habló sobre las EPS que solicitaron liquidación voluntaria. En el caso de la EPS Sanitas se evidenció que presentaron reportes de pérdidas financieras en medio de gastos administrativos injustificables. Al menos 104.226 millones en operación de centros médicos y de centros de salud. Pagos de 64 contratos de arrendamiento por valor de 4.666 millones mensuales, es decir, 56.000 millones anuales y además mejoras en infraestructura que no hace parte de la EPS. En la nueva EPS, la Supersalud evidenció un incremento en el costo de los servicios médicos y se ratificó la presunta pérdida de billonarios recursos.
El más relevante es el hallazgo financiero frente al ocultamiento de cerca de 5 billones de pesos en facturas que se encontraban engavetadas y que no habían sido legalizadas al interior del sistema, que generan múltiples dudas frente a cómo fue el manejo oportuno, adecuado en materia financiera y en los estados y en los balances que se presentaban a la Junta Directiva año tras año de esta EPS. Para finalizar, el superintendente de Salud entregó detalles de las solicitudes para una liquidación voluntaria de Compensar EPS y Seguros Bolívar, quienes están entregando documentos, y en el caso de EPS Sura, el desmonte progresivo que cursa su trámite. El presidente Gustavo Petro se reunirá el 11 de julio con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hablar del proceso de paz, pero no de una asamblea constituyente. Esto lo informó así el canciller Luis Gilberto Murillo desde Nueva York. En reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el canciller Luis Gilberto Murillo participó en la elección de los miembros no permanentes de ese consejo. Según el encargado de las Relaciones Internacionales de Colombia, nada habló de posibles constituyentes basadas en un acuerdo de paz, como lo ha esgrimido el propio jefe de Estado y el ex canciller Álvaro Leiva, su antecesor. No hablamos de constituyente, como lo ha expresado recientemente el presidente Gustavo Petro. No se va a solicitar al Consejo de Seguridad que ni tampoco se ha solicitado que se avale una constituyente colombiana. Queremos concentrar la atención en el verdadero propósito de esta discusión: superar los obstáculos que impiden la adecuada implementación del Acuerdo de Paz del 2016. Lo que sí les anunció fue una visita del propio jefe de Estado para sustentar cómo avanza la implementación del proceso de paz con la guerrilla de las FARC en nuestro país. A los miembros también les anuncié la participación del presidente Gustavo Petro en la próxima sesión trimestral del 11 de julio de este año, cuando el presidente presentará un informe estratégico sobre la implementación del Acuerdo de Paz durante el periodo 2016-2024. Dice el canciller que el Consejo de Seguridad de la ONU se declaró expectante de la visita del jefe de Estado colombiano. A punto de ser ley de la República quedó hoy un proyecto que flexibiliza el ingreso a curso de oficiales en la Policía Nacional. La medida, que otorga subsidios económicos, contempla que un patrullero pueda ascender hasta general. La policía tiene 178.000 miembros, de ellos 7.300 son oficiales, los demás del nivel ejecutivo y policías bachilleres. Lo que hace el proyecto de ley aprobado hoy en el último debate es flexibilizar las cargas para que los patrulleros y bachilleres puedan ser incluso generales. Hoy hay lo que se llama el nivel oficial y el nivel ejecutivo. El nivel ejecutivo es un patrullero, entonces el patrullero hace su curso 1 año, el oficial hace su curso de 2 años. ¿Qué es lo que pasa? Ese acceso que de una vez rompe en dos el tipo de carrera que usted va a tener, está muy limitado por la cuestión económica. Entonces, al eliminar esas barreras económicas, quienes sean oficiales no serán por plata, serán por vocación y por capacidad. Y es que la entrada a la policía la explica hoy cómo funciona el senador Inti Asprilla. Habrá un nuevo curso de oficiales, ¿sí? Y de ese curso de oficiales, mínimo 20% vendrán de personas que han hecho su carrera en el nivel ejecutivo, es decir, siendo patrulleros, siendo intendentes o subintendentes. La iniciativa debe ser conciliada con el texto aprobado en Cámara de Representantes para que salga a sanción presidencial. El Consejo de Estado decretó una medida cautelar que suspende provisionalmente los efectos del decreto que fija los nuevos lineamientos en los procesos de contratación estatal. La demanda dice que la norma violó el principio de selección objetiva al excluir de la contratación de obras de menor cuantía que adelanten los entes territoriales a quienes no tengan la condición de organismo de acción comunal. En su decisión, el Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Alberto Montaña, señaló que la Presidencia de la República se extralimitó en sus funciones. La norma autoriza a los entes territoriales de orden nacional, departamental, distrital y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con los organismos de acción comunal, para contratar con los habitantes de la comunidad. La Fiscalía llamó a juicio al ex senador Julián Bedoya. La Fiscalía radicó ante un juez de Medellín el escrito de acusación con el que iniciará un juicio al ex senador Julián Bedoya por haber incurrido en presuntas irregularidades para obtener su título de abogado en la Universidad de Medellín. Por esos hechos ya fue condenado el ex rector de la universidad, Néstor de Jesús Incapié. Por su parte, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, sostuvo que la decisión del gobierno en materia de gasto es prudente y responsable.
Después del anuncio del gobierno sobre la congelación al gasto público, las reacciones de exministros y la academia no se hicieron esperar. Desde Bucaramanga, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, señaló que la medida es sensata y responsable, además que permitirá al gobierno replantear sus gastos. Se reconoce que ingresos esperados no llegarán. Es una medida que reconoce que no se están cumpliendo los ingresos porque se incluyeron partidas que claramente no se iban a lograr o porque simplemente el crecimiento de la economía es tan bajo que no se genera el recaudo tributario suficiente. Para la academia, el monto mínimo de un aplazamiento de gasto debe ser mínimo de 25 billones de pesos. Este monto corresponde a los litigios de la DIAN, menor crecimiento de la economía nacional y la negativa de la Corte Constitucional a la no deducibilidad de las regalías. Porque hay un problema de litigios tributarios que no se van a dar, que son de 15 billones de pesos, un crecimiento que dio la mitad de lo que tenía que dar y tiene un problema de 9 billones de pesos y el fallo reiterado de la Corte Constitucional sobre la no deducibilidad de las regalías, que son de 3.6 billones de pesos. Se espera prontas medidas para tener un panorama fiscal diferente en el segundo semestre del año. El magistrado Altus Vaquero sale del Consejo Nacional Electoral. Esta decisión la tomó el Consejo de Estado. El Consejo de Estado anuló la elección de Altus Vaquero como magistrado del Consejo Nacional Electoral. Se trata de una demanda que estudió el Alto Tribunal Administrativo que decía que no se cumplían con los requisitos establecidos en la ley, como lo es la experiencia de 15 años para ocupar el cargo. Con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez, la sección quinta le dio la razón a la demanda. La salida del magistrado del Consejo Nacional Electoral podría impactar en las decisiones que debe tomar ese tribunal, como el de la ponencia sobre la presunta violación de topes de la campaña de Gustavo Petro. Tras una reunión con el Gobierno Nacional, la organización Congreso de los Pueblos anunció el levantamiento de los bloqueos en varias vías del país. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, anunció la instalación de varias mesas sectoriales de diálogo, pero fue enfático en que el tema del paramilitarismo no se puede negociar en una mesa. No es que vamos a negociar en la mesa el desmonte del paramilitarismo, es que es nuestra obligación. Básicamente lo que hacemos es informarles cuáles son las acciones tanto de fuerza como políticas que estamos haciendo para buscar el desmonte del paramilitarismo. Acciones de desarrollo, revisar otras mesas de trabajo, mesas en el Cauca, mesas en el Catatumbo, mesas en el Cesar. Por su parte, el vocero del Congreso de los Pueblos aseguró que buscan acciones concretas contra la violencia. Vamos a estar avanzando poco en ejercicio en los mecanismos, ¿cierto?, de protección, de reforzar los mecanismos de autoprotección que tenemos las comunidades en los territorios, y hemos venido avanzando en cumplimientos también de ir haciendo el levantamiento progresivo de los refugios humanitarios. Ustedes ya se habrán enterado, la Nunciatura o Embajada del Vaticano ya fue entregada también, se hizo una comisión, ¿cierto?, con la misma iglesia donde se verificó, se firma un acta y nuestras comunidades ya se retiraron de ese lugar. Desde la organización Congreso de los Pueblos agregaron que estarán atentos si se presenta algún incumplimiento, lo que generaría que volvieran a las calles. Fue desarticulada una red criminal dedicada al robo de información de tarjetas de crédito, que en solo una semana hizo compras fraudulentas por más de 350 millones de pesos. La DGIN e Interpol de la policía desarticuló una organización delincuencial integrada por 3 cibercriminales, los cuales habrían accedido a los datos personales de diferentes ciudadanos, logrando realizar 382 compras fraudulentas por 350 millones de pesos. Aprovechaba uno de ellos de su condición de empleado de un establecimiento comercial para hurtar toda la información que reposaba en las tarjetas de crédito. Otro ciberdelincuente que tenía contacto con algunos deudores de empresas de servicios públicos, ofrecía el servicio del pago del monto total de la deuda por valores inferiores al monto de este. Con 98 tarjetas de crédito, hacían compras entre los 500.000 y los 32 millones de pesos. Por internet realizaban compra de tiquetes aéreos y diferentes productos. El Banco Central Europeo bajó la tasa de interés en 0,25 puntos. Se trata del primer recorte desde marzo del 2016 y llega casi 2 años después del inicio del endurecimiento de su política monetaria para combatir la inflación. If
Exmiembros de la Junta Directiva de Nueva EPS rechazaron las declaraciones del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, y pidieron que rectifique. La comunicación enviada este jueves por los 12 exmiembros de la Junta Directiva de la Nueva EPS rechaza las declaraciones del superintendente de Salud, que calificó de negligente al grupo colegiado durante su gestión. No son veraces los señalamientos hechos por el señor superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, al calificar el papel de la Junta Directiva de Nueva EPS como una junta negligente y mucho menos responsable del ocultamiento de deudas en los estados financieros de la empresa. También señalan que en sus sesiones de los periodos entre 2019 y 2023 nunca se informó ni por el presidente de la empresa ni por el revisor fiscal la existencia de facturas que no estuvieran contabilizadas en los estados financieros de la compañía. Solicitamos al señor superintendente de Salud la rectificación de sus declaraciones y lo invitamos a que investigue el actuar de la Junta, las actas de la misma y las grabaciones que de las sesiones existen. Se pide responsabilidad en los pronunciamientos del gobierno. El presidente de FENAVI, Gonzalo Moreno, advirtió que los problemas de orden público pueden poner en riesgo la seguridad alimentaria del país. Durante el Congreso Avícola convocado por la Federación Nacional de Avicultores, los gremios del sector agrícola mostraron su preocupación por el deterioro del orden público y los problemas en materia de seguridad en varias regiones del país. La extorsión, ataques a la propiedad privada, robos e intimidaciones tienen con miedo a campesinos y productores. Vemos extorsiones, vemos el tema de boleteo, situaciones que no se venían presentando. La avicultura está presente en 605 municipios del país, todo el territorio colombiano, y lo que vemos es que cada vez se presenta más la situación. A la fecha no se tienen problemas de oferta de alimentos, pero sí se advierte que de mantenerse la situación sin acciones contundentes desde el gobierno, se tendrá problemas de seguridad alimentaria en el mediano plazo. Cualquier señal que se dé en contra de la seguridad física, de la seguridad jurídica, pues evidentemente puede tener un efecto posterior en las decisiones de inversión que hagan quienes garantizan la comida de los colombianos. Se espera medidas contundentes desde el gobierno nacional. La Personería de Bogotá anunció veeduría permanente a las obras de la unidad deportiva El Salitre. 11 ligas de diferentes deportes se encuentran sin un recinto para poder entrenar a causa del contrato para la remodelación de los espacios que inició en octubre del 2023, pero que se encuentra suspendido desde abril de este año por falta de permisos para la construcción. El expresidente estadounidense Donald Trump volvió a sugerir que intentaría enjuiciar a sus oponentes políticos si es reelegido. En medio de una entrevista, el exmandatario Donald Trump manifestó que es terrible el camino al que lo están llevando, refiriéndose a sus juicios penales, de los cuales de uno de ellos fue declarado culpable de 34 delitos graves y que enfrenta la posibilidad de ir a prisión, por lo que es muy posible que tenga que pasarle lo mismo a sus oponentes políticos. Pero sus insinuaciones de que podría perseguir a sus oponentes políticos utilizando como arma el Departamento de Justicia comenzaron hace más de un año, cuando fue acusado por primera vez, donde dijo que nombraría un fiscal especial para investigar al presidente Joe Biden y a su familia si es reelegido. En 2016, en reiteradas veces pidió el encarcelamiento de su contrincante presidencial demócrata Hillary Clinton, a pesar de que nunca fue acusada de un delito. Tras el informe sobre los nuevos hallazgos encontrados en las EPS intervenidas, las organizaciones defensoras de los pacientes se pronunciaron a favor y en contra. Agradecemos a todos los... Para algunos sectores, las denuncias realizadas por el superintendente de Salud son graves y se deben presentar las pruebas, así como un plan de contingencia. Doctor Leal, ¿dónde está el plan B para mitigar este aparente desvío de recursos del sistema de salud, que son recursos públicos? Para otros sectores, el anuncio del Supersalud solo corrobora las denuncias que se han realizado durante años. Muestran una situación muy grave para el país respecto de cómo estas empresas desviaron los recursos públicos de la salud, cómo ocultaron sus pasivos y cómo llevaron estos dineros públicos a convertirlos en dineros privados a través de la figura de integración vertical. Los defensores de los pacientes concuerdan que es necesario conocer la verdad y trabajar para evitar la afectación a los servicios de salud. El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, pidió a las tropas de todas las Fuerzas Armadas que actúen con transparencia. Esto cuando se conocen datos sobre decenas de capturas de miembros activos por actos de corrupción. Un fuerte llamado a la fuerza pública hizo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para que se actúe con transparencia, honestidad y respeto por los derechos humanos. Que actúen siempre con la mayor transparencia, con la mayor honestidad,
que en todo caso en el que se observe en cualquier espacio en el que se desenvuelvan actos de corrupción, reaccionen contra ellos. Cifras consultadas por Noticentro 1 CMI dan cuenta de 225 integrantes de la fuerza pública capturados este año por corrupción. El jefe de la cartera de defensa también hizo un llamado destacando la importancia de la integridad y el fortalecimiento de la institución. Creo que con la integridad, con el respeto por los derechos humanos, pero también con el trabajo responsable que asumen hombres y mujeres de la fuerza pública, se va fortaleciendo la institución. El mensaje fue enviado a todas las tropas del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aérea. Los ponentes de la reforma pensional en la Cámara de Representantes aseguran que tras recibir el aval fiscal del Ministerio de Hacienda, el sistema tendrá una estabilidad económica de 40 años. Marta Alfonso, coordinadora ponente de la iniciativa, asegura que la financiación de la reforma pensional está garantizada. Es una reforma sostenible en el tiempo y en el mediano plazo. Es una reforma que propone cerca de 40 años de estabilidad, lo cual es atípico en los sistemas pensionales del mundo. El lunes festivo iniciará la discusión del proyecto de ley en su último debate. No tenemos otra fecha, o sea, ya la otra semana tiene que iniciar la reforma pensional porque antes del 20 debe estar aprobada. Sí. Los ponentes de la iniciativa estuvieron hoy en una audiencia pública que se frustró por la inasistencia de los citantes. Hay una lógica de dilatar el debate para agotar cada vez más su tiempo y que se hunda una reforma que necesita el país, que necesita el sistema pensional. Los citantes, por su parte, responsabilizan al presidente de la Cámara, Andrés Calle, por no dar garantías para organizar de forma adecuada la audiencia previo al debate del lunes. Un talud de tierra que se desprendió debido a la rotura de una tubería del acueducto causó millonarias pérdidas en un conjunto residencial en el norte de Bogotá. Este fue el momento en el que los residentes de un conjunto de apartamentos ubicado en la carrera sexta con calle 153 en la localidad de Usaquén veían como la tierra se venía hacia su edificación. ¡A la izquierda! Un tubo que abastece el tanque de la zona de los conjuntos residenciales que quedan hacia arriba de la montaña se rompe y genera deslizamiento de tierra, lodo, agua, barro, piedras, inundándonos todos los sótanos de las dos torres 1 y 2. Un tubo del acueducto se estalló 2 veces el mismo día y la potencia con la que el agua salía provocó el desprendimiento del talud. Nos tocó evacuar carros, nos tocó por un momento evacuar personas, ahorita tuvimos que evacuar gente. Hicimos un presupuesto inicial alrededor de 2.000 millones, pero todavía falta incluir bastantes cosas. Los residentes del conjunto perjudicado esperan que el distrito tome medidas para evitar que se puedan presentar emergencias de mayor consideración. Ha habido múltiples emergencias en algunas regiones del país debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. En Yondó, Antioquia, 5 barrios están bajo el agua tras el desbordamiento del caño colector que desemboca en Puerto Argentina, en límites del río Cimitarra. Organismos de socorro reportan que las calles se convirtieron en ríos, el nivel del agua alcanzó 1 metro de altura aproximadamente y con pequeñas embarcaciones las familias intentan ingresar a sus casas para rescatar sus enseres. Según el reporte inicial, hay al menos 1.000 personas damnificadas y 80 familias recibieron orden de evacuación inmediata. En el barrio El Recreo, el conductor de este vehículo, su esposa y su hijo fueron salvados de la corriente de un arroyo que los arrastraba, mientras la Unidad de Gestión del Riesgo del Atlántico declaró la calamidad pública para atender cualquier eventualidad que se presente en 3 de las poblaciones más afectadas por las fuertes lluvias. Se adelantan estudios topográficos y batimétricos en áreas que se deben intervenir en Caimital, en Malambo, y en Ibácharo y Aguas Vivas, en jurisdicción de Repelón. En el caso de Caimital, la fuerte erosión fluvial amenaza con la desaparición de la orilla del río, por lo que se requiere intervenir de inmediato 2 kilómetros de Jarillón. Fuertes lluvias cargadas de tormentas eléctricas y vendavales han causado graves afectaciones en varios municipios de Santander. Barrancabermeja, la más afectada hoy. Por fortuna, las pérdidas de esta ola invernal son solo materiales. Las autoridades recomiendan a viajeros y transporte intermunicipal evitar movilidad nocturna en zonas que presenten lluvias y no arriesgarse a cruzar caños o quebradas por peligro de crecientes súbitas.
Las lluvias constantes en el departamento del Meta provocaron el desbordamiento del río Upín, inundando veredas del municipio de Cabullaro. Soldados de la 7ª Brigada del Ejército colaboraron en la evacuación de más de 160 familias, salvaguardando sus vidas y ayudando a rescatar sus enseres. Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes ribereños de los ríos en el departamento del Meta para que estén atentos ante posibles crecientes súbitas, pues seguirá lloviendo en esta zona del país. El presidente Gustavo Petro celebró la elección del nuevo rector de la Universidad Nacional y extendió su felicitación a Leopoldo Múnera. A través de sus redes sociales, en un breve mensaje, el presidente Petro destacó al nuevo rector de la Universidad Nacional. Felicitaciones a Leopoldo, un gran intelectual colombiano. Este mensaje del presidente se da luego de que el propio jefe de Estado desconociera la elección de Ismael Peña, seleccionado en la sesión del pasado 21 de marzo del Consejo Superior Universitario. Así las cosas, Leopoldo Múnera contó con el respaldo de 5 consejeros en medio de la sesión extraordinaria que fue citada para este jueves 6 de junio. Desde Pereira, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, se refirió a las ollas comunitarias de su antecesor en la entidad como una manera de llevar politiquería a las regiones. Según el director nacional de gestión del riesgo, Carlos Alberto Carrillo, en sus visitas a las regiones ha encontrado que el anterior funcionario se comprometió con las llamadas ollas comunitarias, cuando este programa solo era para la atención de emergencias y de forma temporal. Dijo que lo que encontraron es que se comprometían con las ollas comunitarias, pero para hacer politiquería. Pues bueno, desde que llegamos esas ollas parecían un poco podridas. Entonces, pues aquí hubo una clara desobediencia de parte del director anterior a la orientación del señor presidente. El propósito de esas ollas era llevar una opción de comida caliente temporal para atender una emergencia. Agregó Carrillo que están en el proceso que busca cancelar ese contrato con una asociación en La Guajira de ollas comunitarias por más de 20.000 millones de pesos. La olla de Uribia, pues las ollas entregadas a una asociación de Uribia por 20.400 millones de pesos son unos recursos que no se han desembolsado y esperamos muy pronto poder terminar ese contrato de mutuo acuerdo con esa organización. Carrillo dijo que está atendiendo los requerimientos de las autoridades, que incluso mañana estará haciendo presencia en la Corte Suprema de Justicia. Mayores estímulos para las empresas y personas que donen comida. Es lo que contempla un proyecto de ley que busca fortalecer los bancos de alimentos en Colombia. En nuestro país, al año se desperdician cerca de 10 millones de toneladas de alimentos. Un proyecto de ley de la representante de la Cámara, Saray Roballo, fue aprobado en el último debate en el Senado de la República y debe ser conciliadora con la Cámara de Representantes. Busca que los colombianos que nada tienen que comer reciban 3 dotaciones de alimento diario. Esto fortaleciendo los 22 bancos de alimentos que hay en el país. Hoy en Colombia tenemos 13 millones de colombianos que están en inseguridad alimentaria. A su vez tenemos 9.7 millones de toneladas de alimentos que se desperdician anualmente en nuestro país. La ley incentiva para que las empresas donen esos alimentos y no los boten, porque hoy el estímulo tributario era del 35% por destruirlos y solo el 25% cuando los donaban. Cambia con la norma. A quienes donen será el descuento del 37% y a quienes destruyan será el 35%. Entonces lo que nosotros queremos es fomentar a las empresas para que donen los alimentos teniendo estos 2 puntos más de beneficio tributario sobre la donación. Los bancos de alimentos respaldan el proyecto. Hay alerta en las autoridades ambientales en Bogotá por la caída de gigantescos árboles a causa de los fuertes vientos que llegan con la temporada de lluvias. Según la Secretaría Distrital de Ambiente, en lo corrido del año 2024 van más de 323 árboles de gran tamaño que han caído en las calles de la capital de la República debido a las condiciones climáticas y a los fuertes vientos presentados en los últimos días, especialmente en el oriente de la ciudad. Teniendo en cuenta que se avecina la segunda temporada invernal del año, que va a estar exacerbada además por el fenómeno de la niña. Y es que tan solo en el mes de mayo en la ciudad han caído 92 árboles sobre las vías. Las ramas de los árboles, estas ramas pueden estar inclinadas, pueden estar secas, es decir, una inspección visual de cómo están las ramas. Y por otro lado también el tronco de los árboles, si este tronco está agrietado, si se ve digamos signos de que está podrido, y las raíces si están encharcadas o no.
Si usted identifica árboles con esas características, llame inmediatamente a la línea 123 para evitar tragedias. En Kosovo, ambientalistas e ingenieros crearon drones capaces de arrojar semillas con el fin de detener la deforestación. Como parte de un esfuerzo por reforestar miles de hectáreas perdidas por la tala ilegal y los incendios forestales, un grupo de ambientalistas e ingenieros de Kosovo crearon un dron que arroja semillas de tilo y pino envueltas en tierra en una ladera árida. Por cada vuelo, el equipo se llena con unas 100 bolas negras formadas por semillas rodeadas por una mezcla de arcilla, arena, biomasa residual rica en minerales y otros ingredientes que protegen las semillas de insectos o roedores. El dron puede plantar 1 hectárea en 2 horas y necesita entre 2.000 y 5.000 bolas según el tipo de semillas. Los ambientalistas dicen que la deforestación, impulsada por la demanda de populares estufas de leña, así como por la urbanización, está poniendo en peligro a animales salvajes como osos pardos, linces, cabras salvajes y corzos, cuyas poblaciones están disminuyendo en Kosovo.